Hoy es día 3 de diciembre, es el Día de la Persona con Discapacidad, o de la Persona con Diversidad Funcional, y por ello, muchos son los que para este día, en grupos y entidades, organizan actividades como pasacalles o demás actos públicos, supuestamente para hacerse visibles y para concienciar al resto de la población sobre este tema, y sobre la importancia de la integración social. Pero yo, más que reivindicar nada, yo quiero hacer y compartir mi siguiente reflexión, la cual está basada en mi propia experiencia personal, de más de 50 años de vida, pues, con las ayudas técnicas que hay, yo me pregunto qué es realmente la discapacidad. Supuestamente todas las personas nacen con una serie de capacidades estandarizadas, y se parte de la base de que todas pueden hacer las mismas cosas, como por ejemplo, andar, saltar, correr, hablar, moverse, ver, oír, aprender, estudiar, etc. Y por ello, se suele entender y se suele decir que, el término de discapacidad, significa que la persona no tiene las mismas capacidades que el resto, y que no puede hacer las mismas cosas que en principio sí que pueden llevar a cabo el resto de la humanidad, y que entonces, por ello se le pone la etiqueta social de discapacidad o de persona discapacitada. Discapacidad es un adjetivo que ha ido cambiando con el tiempo, pues, yo recuerdo desde muy pequeño que en los años 70 y a principios de los 80, que aún se usaban otros calificativos más peyorativos, negativos y excluyentes, como eran, el de personas subnormales, deficientes, personas enfermas, lusiadas, tullidas, inválidas, minusválidas, etc., como si realmente fueran bichos raros y apartados del resto de la sociedad. Yo era pequeño, pero lo observaba y lo captaba todo, y ahora reflexionando y desde mi experiencia vital, me pregunto y me asaltan serias dudas de que este planteamiento y razonamiento tan básico sobre la discapacidad deba seguir estando en vigor, o si ya es hora de cambiar el chip y dejar de utilizarlo. Es decir, me explico y me pongo de ejemplo, yo nací con una lesión en el cerebro, una parálisis cerebral infantil por falta de oxígeno al nacer, y eso es lo que me causa dificultades evidentes para andar, para hablar, y para escribir a mano o moverme con precisión. Eso no es una enfermedad, pero lógicamente se considera una discapacidad con respecto a los que pueden andar y hablar perfectamente. Hasta ahí todo correcto y me parece bien. Y si pensamos un poco más, veremos que hoy día ya hay muchas ayudas técnicas, y hay muchas tecnologías, las cuales compensan muchas de esas presuntas discapacidades o esas limitaciones que en general tenemos ciertas personas, es decir, con los medios adecuados, realmente ya no existen muchos de esos límites que provocan la situación de discapacidad, y por ello, me parece que hablar de discapacidades en pleno siglo XXI ya es un poco exagerado y cansino, pues por ejemplo, con mi silla moto, mi ordenador y mi tablet, realmente yo ya no me siento limitado para desplazarme, para escribir o para hablar en público y dar charlas. De hecho ya puedo hacer todo lo que quiero y todo lo me gusta hacer, ya sea de un modo u otro. Por ello creo que, gracias a todas las ayudas técnicas que ya existen, eso de tener limitaciones o discapacidad ya es algo muy relativo, y ya no se debería de hablar tanto de discapacidades, sino que, simplemente ya se debe hablar solo de personas, y de las diferentes o diversas formas que hay de hacer las cosas, pues, sencillamente, todos somos personas en constante cambio y evolución, y los obstáculos o limitaciones en la vida las tenemos y las tendremos todos, sin excepción. Y si miramos a nuestro alrededor veremos que la discapacidad, en verdad, ya no es una situación que les pasa a algunas personas por mala suerte en la vida, sino que en realidad, ya es algo que nos afecta a todas las personas y a todas las familias, ya sea antes o después, pues no hace falta tener un accidente, una lesión, o una enfermedad sobrevenida, pues los límites siempre llegan con el paso de los años. Por eso, lo mejor que debemos hacer es, vivir el día a día, apoyarnos y hacer lo que nos guste hacer, siempre pensando objetivamente con la cabeza, para poder encontrar la mejor forma de ir superando esos obstáculos que se nos pongan por delante, pero sin lamentos ni victimismos, y entonces, sí que conseguiremos tener una vida personal y una sociedad más inclusiva y mucho mejor. Esto es así de simple y de claro, pues en verdad, todo está y todo depende de nosotros mismos, de nuestra actitud y de nuestra mentalidad, pues todos somos los arquitectos de nuestra vida y también de nuestra sociedad, ni más ni menos.